Muy buenas y que Dios los bendiga hoy y siempre. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que se me hace continuamente. Lo mismo en muchas entrevistas que cuando se somete todo a discernimiento, sobre todo en seminario, chicos que están en preparación y chicas también. Recuerden que nuestra iglesia ordena tanto a chicos como a chicas, tanto hombres como mujeres. Y quería decirles que la pregunta eh, más arraigada cuando llegamos a la reconciliación de los pecados es si Judas Iscariote se salvó o no, si Dios lo perdonó o no, si Jesús lo perdonó o no. Y aquí quiero decirle que Judas Iscariote, primeramente tenemos que saber quién era Judas Iscariote. Su nombre en hebreo sería Yehuda, que fue apóstol de Jesús de Nazaret. Nadie lo cuestiona. Estuvo con Jesús en Judea y en Galilea, en las prédicas. Reconocido como el traidor que le dijo al Sanedrín, al quien yo bese, ese es. Y lo hizo todo sin que sus hermanos, los apóstoles, lo supiesen. Pero quien sí lo supo fue Jesús durante la última cena, cuando le dice: veías pronto lo que vas a hacer. Ya lo sabía, pero desde mucho antes ya Jesús lo había presagiado. Ahora, ¿qué sabemos? De Judas y su llamado al apostolado no sabemos nada. Solo hay un antecedente de su vida al lado de Jesús en la última cena, después en la pasión, pero antes, cuando la mujer llega y le unge a Jesús con un ungüento oloroso. Le digo ungüento oloroso porque hasta hoy se sigue diciendo que era un perfume muy costoso. Otros dicen que era de nardo puro y otros han ido cambiando la esencia. El caso es que era un perfume muy costoso, porque es lo que dice, lo que dicen el Evangelio de Juan. Es donde Judas le dice: ese dinero bien se podía haber aprovechado para repartirlo a los pobres. Vendido ese perfume y aprovechar el dinero para darle a los pobres. Y es donde Jesús le dice a Judas: a los pobres los van a tener siempre con ustedes, pero a mí no. De hecho, lo que esta mujer ha hecho se deberá recordar en todos los evangelios, porque ella me ha preparado para mi sepultura. Lo que ella ha hecho por mí ha sido muy grande, una obra muy grande, muy santa. Juan dice que Judas dice esto porque se robaba el dinero de lo que se vendía. Ya lo ponen como ladrón. Miren, ahora, ¿qué pasó realmente con Judas? Para todos los evangelios, los canónicos, es él, y los sinópticos, es quien besa a Cristo y lo delata. Sobre él cae la culpa. Por eso dice: quien moja el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Hablaba de Judas. Pero los apóstoles se miraron entre la mesa y dijeron: ¿quién es? Incluso le dicen a Juan, el discípulo amado: pregúntale en secreto a quién se refiere. Según se dice, por la traición fue recompensado con 30 ciclos de plata. Eso lo dice Mateo. Luego corrige esto en el mismo Mateo y dice que se arrepintió. Intentó devolver las monedas. Los miembros de Sanedrín no aceptaron las monedas porque era por precio de sangre. O sea, ellos no podían aceptar un dinero que se había dado para denunciar y dar muerte a alguien, y las tira en el templo. Si yo no las quiero, ellos no las aceptan. Dicen: no, eso es precio de sangre, ese dinero está manchado, aquí al templo no lo puedes devolver. Y él lo arroja en el templo. Por eso dicen que hubo arrepentimiento o remordimiento. Ahora, los relatos sobre la muerte de Judas coinciden todos en que Judas muere suicidándose. Mateo dice que se cuelga de un árbol. Se dice que murió en el mismo mes de abril. Recordemos que Jesús se muere el 3 de abril. O sea, muere
o lo matan, vamos a decirlo mejor, lo matan a Jesús, lo matan el 3 de abril a las 15 horas. ¿Y por qué 3 de abril? No sabía esto. No, mire, nosotros celebramos dos acontecimientos importantes. En esta iglesia se celebran y en otras ya por un problema de hablarlo han entendido esto un poco mejor. A pesar de que no tenemos una comunión entre todas las ortodoxias, porque no tenemos infalibilidad, todos somos patriarcas, sí hemos entendido algo. La Pascua de ese año da el día viernes, antes de que empezara el Shabbat, lo da que es 3 de abril. Por tanto, Cristo muere el 3 de abril. Es muy importante. Si vamos a buscar como fecha, Cristo muere en la Pascua judía del 3 de abril del año 30. Judas dicen que se ahorca en ese mismo mes. Ahora, hay una versión que circula en los Hechos de los Apóstoles que dicen que compró un campo con el dinero que obtuvo, que no entregó nunca las 30 monedas y que tuvo ese dinero y lo llevó a comprarse un campo llamado Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Para esta versión de los hechos, él se cae de cabeza y se revienta por en medio y sus entrañas quedaron derramadas sobre la tierra. Aquí debemos hacer, siempre que conversamos este tema, no solo religiosos, sino religiosos historiadores, teólogos. Muchos dicen que él muere después de la muerte de Cristo y después de la resurrección. Si esto fuese así, entonces no habría ni que preguntar si se salvó o no, por cuanto Cristo resucitado, él tampoco fue a buscarlo. Y Cristo tampoco se le aparece. Y esto es lo que nos dice, que el campo pudo haber sido comprado, si esto fue verdad, pudo haber sido comprado previamente a la última cena y mucho antes incluso del domingo de Ramos. Ahora, él pudo haber comprado el campo con el dinero que se robaba y no con el dinero de la traición. Vamos a decir que robó dinero, compra el campo, muere Cristo y en el campo le acontece esto, que cae de cabeza y vamos a decir, queda reventado. ¿Por qué digo que esto es más concreto? Porque si él le pagan el dinero el jueves en la cena del Señor, no le da tiempo ese jueves ir y comprarse un campo y morir al otro día de haberse comprado el campo. Por tanto, lo que más, vamos a decir, las pistas, porque yo les decía que el evangelio es como buscar pistas y hacer una historia. Al parecer, Judas compra ese campo con el dinero que se robaba, que Juan dice que robaba dinero. Ahora, lo extraño es que se robase el dinero y no se comenta en la Biblia que nunca haya habido con él un intercambio de decirle, oye, te lo robas. Y que ese dinero mal habido que le iba juntando haya comprado el campo, luego entrega a Cristo y en el campo se ahorca o se lanza. Porque claro, una persona que cae de cabeza no se parte por medio y sus vísceras se derraman. Debe haber caído de una altura bastante elevada. Otras personas, historiadores y teólogos, incluso yo creo esta historia, pudo haber comprado el campo antes con el dinero que se robó, se ahorca, se rompe la soga y él cae por ese despeñadero entre las rocas y, por supuesto, ocurre esto que dicen que se partió por en medio y sus órganos se derramaron. Los historiadores dicen que el lugar presumible del campo, saben que siempre dicen, este fue el campo de Judas, este fue el campo que compró Judas, pero bueno, la topografía del terreno hace pensar que realmente, al ser un terreno que no es llano, se encontraba el campo y siempre una elevación, y que en esa elevación él pudo haberse o bien arrojado al vacío o bien ahorcarse y caer, la rama partirse y él caer.
El caso es que esto es lo que se presume. Pero bueno, para algunos se ahorca, devuelve las 30 monedas, no se las aceptan, las arroja y luego se ahorca. Y en Hechos de los Apóstoles se dice que no entrega las 30 monedas, sino que se compra un campo donde cae de cabeza, se revienta por en medio y sus entrañas se derraman. Esto está en Hechos 1, versículo 18. Ahora, con el tiempo fue saliendo una tradición justificada en unos evangelios que se encuentran un grupo de papiros muy antiguos. O sea, por eso no es que sea apócrifo, es verdad. Se encuentran, tienen una buena datación, no es algo que se inventó a plena luz. En estos tiempos, sí, es verídico. Existe el papiro, existe el evangelio, y este evangelio, miren señores, se llama Evangelio de Judas. En el año 2006 se traduce. Es un poco gnóstico, yo lo he leído, pero habla una versión totalmente contraria a lo que creemos los católicos, los cristianos en general. Porque dicen que era el único que sí había entendido el mensaje de Jesús y que Jesús es quien le pide a Judas: traicióname para que se cumpla la profecía. Esto da un poco de repelús, ¿no? Pero realmente existe el Evangelio de Judas. Búsquenlo, Evangelio Apócrifo de Judas, y léanlo. Es bastante extenso, pero podrán entender que queda uno como, pero esto es cierto. Ahora bien, ya durante mucho tiempo se ha dicho que este Evangelio apócrifo carece de verdad. No es que el apócrifo, el papel, lo que contiene, sea una mentira. Realmente las dataciones dan un momento determinado. Sí, es antiguo, sí, es un evangelio, sí, contiene una historia, sí. Historia verídica, no sabemos en su totalidad. ¿Por qué? Porque miren, si Cristo le ordena a Judas que lo traicione, ¿por qué repite Cristo tantas veces a Pilato? Bueno, a Pilato le dice, no sabemos esa conversación quién la tomó, se piensa que clandestinamente, pero le dice a Pilato: tú no tienes más poder que el que me ha entregado. Pero mejor le sería ese que me entregó no haber nacido. Incluso lo dice varias veces. En la última cena le dice: ve y haz lo que tienes que hacer. Entre ustedes está quien me va a entregar. Vuelve a decir: quien moja el plato conmigo me ha puesto la zancadilla. De cierta forma que incluso dice que quien lo entregue, mejor le sería no haber nacido. Bueno, entonces tenías un pacto o no lo tenías. Eso es uno de los tantos argumentos que van en contra de este evangelio, lo que el mismo Jesús dijo. Porque al contrario podría decir: el que me entregue me va a hacer un favor, me es necesario que alguien me entregue, pero sé que ustedes no tienen valor y yo escogeré a alguno. Pero es que Cristo no habla de esto. Incluso dice esto: el que me entregue mejor le sería no haber nacido. Segundo, si Judas entrega a Jesús porque Jesús se lo pide, Señor, yo no me tengo por qué ahorcar. Por el contrario, al tercer día voy y digo: oye, ¿resucitó o no? Pues si resucitó, y ahí se aclararía todo. Porque si alguien me dice a mí: mire, entrégueme a la justicia y usted va a ver lo que va a pasar, pero me eres necesario, quiero que me entregues, porque ya es el momento de revelarme, de decir mi naturaleza, de que se vea al tercer día lo que va a suceder. Por favor, entrégame tú, que eres el que entiendes que yo debo de morir. Y yo lo hago, voy a mi casa y espero hasta el tercer día a que el Señor se me aparezca, o voy a su encuentro. Pero ya Judas no está. Incluso ya Judas, cuando los apóstoles echan suertes para buscar a alguien que reemplace a Judas como apóstol, realmente ya Judas se considera que está muerto. O sea, no tiene sentido que yo haga algo para un bien
y que después me suicide. No está bien. Y mucho menos si el mismo Cristo me lo pide. Un hombre que pedía siempre, ten fe, confías en mí. Tú me quieres, decía Cristo muchas veces a los apóstoles. ¿Realmente me amas? Sí, yo te amo, maestro, ¿cómo no te voy a amar? Bueno, pues entonces, ¿por qué Judas se ahorca? Tenía que haber ido y decirle, oye, hermanos míos, apóstoles, mire, esto fue así. Y va a resucitar y me visitará y esto se aclarará. Pero no sucede, señores. Por tanto, el apócrifo pierde validez. No porque los otros apóstoles hayan cambiado la historia, ni porque los evangelistas, que solo hay 2 apóstoles que escriben evangelios, sinópticos, porque hay muchos evangelios, tampoco hablan de Judas, ni el de María Magdalena, que es apócrifo, ni el de Felipe. Nadie apuesta y y rompe una lanza a favor de Judas. No. Ahora, sabiendo esto, de este evangelio gnóstico, que dice que el Señor y Judas se entendían muy bien, incluso se dice que es donde único se ve a Cristo riendo, como que le he enseñado a los apóstoles, pero ustedes no han entendido nada, solo Judas entiende. Se entiende que de ahí la raíz gnóstica. ¿Qué cosa es gnóstica? Bueno, todos los cristianos primitivos fueron gnósticos. O sea, alcanzar el conocimiento a través de la inspiración del Espíritu Santo, a través de inspiraciones divinas. Después esto fue derivando, pero realmente el movimiento gnóstico aportó mucho a la iglesia antigua, al cristianismo primitivo, o vamos a decir el cristianismo floreciente. Ya después se suprimen, vienen los conflictos después de Cristo, como siempre he dicho. Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y dejó las cosas entre los hombres peor que como estaban, porque parece que nadie entendió nada. Por eso siempre digo, el Señor decía, después de mí vendrán muchos en mi nombre, cuidado, porque dirán, está allí y no está. Y parece que esto ya ha ocurrido o está ocurriendo. Todos somos cristianos y entre todos nos perseguimos. Y entre todos nos echamos suertes, y entre todos nos traicionamos, y entre todos nos engañamos. Y digo nos porque si bien yo no he criticado nunca ninguna iglesia, ni me he metido con ninguna en el aspecto de excomulgarlas o anatematizarlas o predicar contra ellas o no. Sí es cierto que ves que cada una tiene una versión y en vez de unirse a los cristianos, por el contrario, siguen saliendo en serie nuevos predicadores, nuevos ministros, nuevos pastores, nuevos sacerdotes, nuevos obispos, y nadie entiende a Cristo. O cada uno lo entiende según su punto de vista. Por tanto, yo digo que después que el Señor ascendió a los cielos no nos dejó, porque dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y eso permanece hoy. El Señor siempre está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero necesitamos esa unidad que Cristo solo hizo ascender al cielo, y aquí empezamos a fajarnos nuevamente y a embravecernos y a tener conflictos y a tener diferencias y a crear todo completamente distinto, creyendo que todos tenemos la verdad cuando realmente ni la tengo yo ni la tiene nadie. Pero si nos unimos podemos llegar a un 90% de fiabilidad. Entonces hay que entender quién era Judas para saber si se salva o no se salva. Miren, Judas esperaba un Mesías al viejo estilo del Antiguo Testamento. Él decía a Cristo, él esperaba que Cristo se revelara, pero Cristo no se revelaba. Y cuando se revela, lo hace en una forma contraria a lo que un judío espera. Este Mesías tiene que restaurar el templo y tiene que quitarnos todo el castigo que tenemos por los romanos y por todos los anteriores. Tiene que ser un guerrero que llame el fuego y caiga el fuego, que inunde, que envíe 7 plagas como pasó. Y este hombre solo me está hablando a mí de que reino no es de este mundo entonces. Y me está hablando a mí de que perdona a mi hermano, y la ley es ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo vas a cortarle la oreja a un romano y vas a decirle a Pedro, no lo hagas?
y le tocas la oreja a tu enemigo, el que te va a matar, y se la restituye. Pero un Mesías que dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Mesías que cuando no lo acogen en una ciudad le dicen lanzamos fuego, pedimos que caiga fuego del cielo sobre esa ciudad y los reprende, le dicen no hagan eso. Un Mesías que perdona 7 veces no, sino 77 veces a su hermano. Pero ¿esto qué es? Esto no es lo que yo espero. Yo espero que si yo tengo un problema con mi vecino, venga alguien más fuerte que él y vaya a su casa y le dé una golpiza. Y lo mate y yo me quede con su casa y así me voy quedando con las viviendas y así me voy quedando con el pueblo entero. Eso es un Mesías para mí, que me libra de todas estas personas. Eso es lo que se esperaba de Jesús. Sin embargo, llega un hombre y me dice, no, mira, tu vecino y tú tienen un problema, pero no se maten, ve y pídele disculpas. Por lo que le hayas hecho, no importa, pídele disculpas. Pero ¿cómo me vas a decir a mí que le hable? ¿Qué Mesías eres tú? Y Judas tenía, incluso en un filme que se llama María de Magdalena, se explica lo que Judas quería que Cristo hiciera. Se entiende mejor el contexto. Se espera un hombre que castigue, que mate. Por eso yo digo que Cristo vino a enseñarnos que el Dios del Antiguo Testamento no estaba equivocado, sino malinterpretado. O interpretado en un momento determinado y que la real interpretación era esta. Que él daba amor, amor y amor. Judas está imbuido totalmente en esto y se ve decepcionado por Cristo. Valga decir que a Cristo se le fueron muchos discípulos. No eran 12, habían muchos. Y muchos abandonaron a Jesús en un momento determinado según los evangelios. Pero bien, ¿Judas se salvó o no se salvó? Cuando me han preguntado, ¿Judas se salvó? ¿Tuvo salvación? ¿Pudo alcanzar la salvación? Yo digo, no sé. Y me dicen, pero ¿cómo usted no va a saber? Si tiene la Biblia, si tiene los medios, ¿cómo me va a decir que no sabe? Yo le digo, es que yo no sé lo que Cristo entendió. O si está en los cielos o no, yo eso no lo sé. Yo puedo explicar de que Judas no se salvó por lo siguiente, pero partiendo desde mi análisis, no desde una verdad. Primero, ¿por qué? Porque el Señor no habla de Judas en la resurrección, ni lo menciona. Tampoco se le aparece en el momento en que se suicida y le dicen no te mates, yo te perdono. Tampoco se le aparece en caso de que hubiese caído y reventado. Y por demás, Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Y otra cuestión, ya teológica puramente, es que Cristo dice que todos los pecados serán perdonados, pero no los pecados contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es no creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por tanto, Judas no se salva. No alcanza por medio de los dogmas de la teología, de la tradición y de la historia, no parece haber alcanzado redención. Primera, porque se quita la vida. Segunda, el Señor no habla nada de él cuando resucita. Tercera, tampoco impide que se suicide en caso de que lo haya hecho posterior a la resurrección. El otro acto tiene un pecado grave contra el Espíritu Santo, vende a Jesús, por tanto no lo considera su Señor y Salvador, por tanto pecó contra el Espíritu Santo, no se le puede perdonar ese pecado y murió habiendo hecho esto. Y porque además dicen que tuvo remordimiento. Y remordimiento no es igual que arrepentimiento. Aunque ya busca uno en dependencia el diccionario que busque y ve que arrepentimiento y remordimiento parecen lo mismo. Bueno, si fuesen lo mismo, no se hiciesen tantas comparaciones. El remordimiento es una inquietud
y pesar interno que queda después de realizar una mala acción, según el diccionario de la Real Academia. Inquietud y pesar interno que queda después de realizar una mala acción. Ahora, el arrepentimiento es la convicción del error, y la enmienda, y lleva con ella una enmienda del daño. ¿Cómo sabemos que por remordimiento se suicidó? Se presume que tenía remordimiento y se suicidó. Se presume porque entrega el dinero. Pero realmente no se enmienda el daño. Y no se enmienda el daño porque no hace nada por evitar que su culpa, que su pecado, que lo que hizo se solucione y se vuelva un status quo. Él entregó las 30 monedas, pero ya era tarde. Miren todo el tiempo que tuvo para poderse arrepentir y decirle a Jesús, fui yo el que lo hice. Pero entrega las 30 monedas, pero no va a la cruz, no va con Jesús hasta por el camino de la pasión, no comparte la cruz con él, no le pide perdón, no va donde los apóstoles y les pide perdón aunque lo maten, no importa. Porque fíjense, Pedro pecó, porque Pedro mintió, Pedro fue un mentiroso, mintió 3 veces, aún diciendo yo no lo voy a hacer, mintió 3 veces, pero por miedo, no porque no quería a Cristo. Porque cuando Cristo resucita y Pedro lo ve, Pedro se abochorna. Se ve un hombre avergonzado, un hombre cabizbajo, y Cristo lo restituye. Un poco que lo calma y lo tranquiliza. Pero Judas no hizo el camino de la cruz porque no quiso hacerlo, no quiso enmendarse así, prefirió devolver el dinero y se acabó. Entonces, ¿tenía un pesar interno? Puede que lo haya tenido. Tenía una inquietud, sabía que había hecho algo malo, sí, ahora lo enmendó. ¿Buscó todas las vías de solución para enmendarlo? No. Por tanto, no se arrepintió. Y algunas Biblias ya han traducido se arrepintió e hizo. No, señores. Hay palabras tanto en hebreo, en arameo, como en griego, como en latín y como en nuestro castellano y lengua romance que diferencian bien el remordimiento del arrepentimiento. Entonces, lo que las escrituras siempre han dicho es que tuvo remordimiento, no que tuvo arrepentimiento. Devolvió las 30 monedas y se fue. Fue a ahorcarse. Pues sabía que esa no era la solución tampoco. Quizá cuando le dijeron era mejor que no hubieras nacido, lo tomó así. Pero no aparece que Cristo dijo de Judas una sola palabra tras la resurrección, cuando sí preguntó por los demás. Con lo cual hubo un pecado contra el Espíritu Santo. Él no reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el punto de vista dogmático y teológico. A pesar de que esta iglesia ustedes saben que no tiene dogmas, pero digo dogmas porque es la enseñanza tradicional basada en una justificación histórica y teológica. Pero puede que hay muchas personas que han visto la película La Pasión de Cristo y me han dicho que pobrecito Judas, que realmente fue un hombre bueno, que era un hombre cegado, un hombre terco, un hombre bruto, un hombre que no tenía una gran inteligencia y que esperaba. Se sintió defraudado y por esa soberbia, por ese dolor, lo hizo. Que porque si para Pedro ha habido perdón, para él no. Yo doy esta explicación. Pero dejo a interpretación de cada uno de ustedes el juicio de Judas. Pero recuerden que no puedo decir nunca sí, y ustedes no pueden decir sí alcanzó la salvación, porque esto no me compete ni a mí ni a ustedes, solo le compete al Señor, a Dios, haberlo hecho o no, o hacerlo en la resurrección futura.
o hacerlo en la próxima venida. Mientras tanto, la historia es esta, los dogmatismos son estos y no apuntan ni a que el apócrifo contenga una verdad, ni apuntan a que la teología, el dogma y la fe puedan llevar una justificación ni siquiera histórica de la figura de Judas. Así que hasta aquí creo haber evacuado la duda. Que Dios los bendiga y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Disfruten siempre los podcasts, disfruten de la vida. Siempre, aunque pensemos que alguien es muy malo, no sabemos cómo actúa Dios. Y por eso la pregunta de si Judas se salvó o no, pues mire, históricamente, por conceptos meramente humanos, no se salvó. Y por conceptos de Dios, no sabemos, porque los caminos de Dios siempre son complejos. Hasta un próximo encuentro.